Muy buenas tardes. En nombre de Se Dice Libertad, del Instituto Mises Venezuela, tenemos el grato placer de darles la más cordial bienvenida esta tarde a nuestra segunda charla en el ciclo de temas álgidos sobre la propiedad, sobre los derechos de propiedad. Y es un gustazo tener aquí a nuestro amigo, colaborador permanente, el profesor Martín Krause, quien le toca un tema bastante divino para mí y para Andrea también, porque nos encanta el tema de la literatura y va a ser un grato placer escucharlo el día de hoy sobre este tema de la propiedad en la literatura. Bienvenido, Martín, y para dejar entonces en la moderación y presentación del profesor Krause, dejo a la profesora Andrea Rondón. Muy buenas tardes a todos y como saben pueden hacer sus preguntas a través del icono de preguntas y respuestas para el profesor Krause. Bienvenidos y buenas tardes. Muchas gracias. Gracias, Rocío, por la presentación. La idea de este ciclo, que son 4 sesiones por parte del Observatorio de Propiedades, se dice, era tratar, como dice Rocío, temas álgidos de propiedad. Y pensábamos que, ¿por qué no abordar también la propiedad desde la literatura? Que pensamos que desde la literatura los principios liberales, la figura del empresario o los temas de propiedad a veces es como la cenicienta o incluso es tratado en términos peyorativos. Entonces, ¿quién mejor que el profesor Martín Krause, doctor en economía y que además tiene una aproximación súper interesante de los temas liberales desde la literatura, con su libro La economía explicada a mis hijos y Borges y la economía? ¿Quién se iba a imaginar que pudiéramos tener aprendizajes de la filosofía liberal a través de la literatura fantástica o de ficción de Borges, que era un escritor que le rehuía hablar de política, no le gustaba hablar de política, e incluso de temas formales de economía, pero a través de sus cuentos, a través de su literatura, podemos extraer muchos aprendizajes. Entonces la idea era incorporar también, ¿por qué no abordar la propiedad desde las artes, a través de la literatura, y dejar un poquito el resquemor de aproximarnos a los principios liberales y hacerlo a través de un tema, como dice Rocío, tan divino como es la literatura? Entonces, para eso hemos invitado al profesor Martín Krause, quien esta tarde nos hablará de los distintos ejemplos que podemos conseguir en la literatura para aproximarnos a la propiedad. Gracias. Bienvenido, profesor. Bueno, muchas gracias, Andrea, por la presentación. ¿Quieres que yo comente y que luego, en todo caso, tú me haces preguntas y los participantes también? Sí, podemos hacer así. Bueno, muy bien. Efectivamente, el tema de la propiedad aparece en la literatura porque, en fin, sería como inevitable en la medida que la literatura lo que hace es reflejar la vida humana de una forma u otra, desde muy distintas perspectivas, pero siendo que eso es así, que refleja historias y valores y culturas, entonces no es de extrañar de que encontremos en la literatura, aunque no sea la intención de los autores, pero encontremos referencias a la propiedad. Eso es lo que en este tema, por supuesto que el tema ha de ser mucho, mucho más grande que esto, ¿no es cierto? Vamos a poder encontrar a autores de literatura opinando sobre la propiedad o a filósofos que han escrito sobre la propiedad, luego escribiendo literatura. Pero yo lo que he hecho es simplemente buscar algunos casos, algunos ejemplos, algunos textos en los cuales se refleja la figura de la propiedad y que sirven para explicarla, tal vez mejor que algún complicado texto de filosofía política o jurídica. Entonces, eso me llevó a escribir, por un lado, como mencionaste, Andrea, el libro de la economía explicada a mis hijos, que está basado en textos clásicos de literatura y cuentos para niños, también muy clásicos y conocidos, donde allí también se encuentran muchas referencias a
distintos temas económicos, y después en otro trabajo hacer lo mismo en el caso de Borges, que era un doble desafío porque Borges nunca le interesó la economía y nunca opinó de economía. Sin embargo, en sus textos, en sus cuentos o en su poesía, uno puede encontrar algunas referencias que hacen a la cuestión de la propiedad. Y entonces yo tomo eso para comenzar la discusión, ¿cierto? Así que si quieres empezamos, por ejemplo, con el tema de los cuentos, ¿no? Llamamos propiedad a todo tipo de posesión personal. Se pueden tener libros, relojes, autos, ropa, dinero, es decir, todos los recursos pueden ser sujetos de propiedad, herramientas, máquinas, fábricas, escuelas, casas, calles, mercaderías y por supuesto también, y esto es muy importante, nuestras propias habilidades personales, de las cuales somos propietarios, habilidades que tenemos y nuestra capacidad para producir y para crear. Pero hay un cuento, seguramente el título al menos, algunos no sé si lo recordarán, pero por todos conocido, que es El Principito de Antoine de Saint-Exupéry, donde tiene un capítulo en el cual se plantea precisamente este tema en relación, fíjense ustedes de lo que se trata, en relación a la propiedad de las estrellas. Es decir, ahí se pueden poseer estrellas. La pregunta, que parece media ridícula para nosotros, nos va a permitir analizar al menos uno de los aspectos de la cuestión de la propiedad. Y la historia es que el Principito va recorriendo distintos planetas y en uno de ellos hay un hombre de negocios. Y cuando llega el hombre estaba tan ocupado que ni siquiera lo miraba. Y estaba permanentemente contando. 5 y 7, 12, 12 y 3, 15. Y entonces el Principito le dice, ¿qué es lo que está contando? ¿500 millones de qué? Porque había llegado a esa suma. No, dice, el hombre de negocio le dice, yo soy muy serio. ¿Y millones de qué? Le dice, de moscas, de abejas. No, le dice el hombre de negocio, de estrellas. ¿Cómo de estrellas? Sí. Yo cuento las estrellas y por lo tanto son mías. Y le dice el Principito, ¿y qué haces con 500 millones de estrellas? Bueno, ¿qué hago? Las poseo. ¿Cómo que posees las estrellas? Bueno, en fin, las tengo, me sirven para ser rico. ¿Y cómo puedes poseer las estrellas? Le dice el Principito. ¿De quién son? Pregunta entonces el hombre de negocios. Y el Principito le dice, no sé, de nadie. Entonces son mías, porque soy el primero en haberlo pensado. Y el Principito le dice, ¿es suficiente? Y acá está la clave del asunto, ¿no? El cuento sigue después, el hombre de negocio le dice, ¿qué haces con las estrellas? Dice, las administro, las cuento, las recuento, y el Principito sigue sin entender. Pero lo que está planteado acá es algo muy, muy interesante. Y esto se refiere al origen de la propiedad. ¿Cuál es el origen de la propiedad? Y desde ya, por supuesto, puede haber distintas visiones en esto, pero yo voy a destacar acá una visión clásica que proviene de John Locke. Pero en principio la propiedad, vamos a hablar de qué es la propiedad. Y la propiedad es cuando alguien, un derecho, digamos, en el cual alguien tiene la capacidad de disponer y hacer distintas cosas sobre un determinado recurso. En particular, ser propietario implica que el propietario puede determinar el derecho de acceso a una propiedad, quién entra o no entra, eso pasa en su casa, ustedes son
dueños y entonces ustedes determinan quién entra y quién no entra en su casa. También si se pueden retirar cosas desde esa propiedad, algún recurso de esa propiedad. Regular las pautas de uso en la propiedad, cómo se va a usar ese recurso. Algo que la palabra no suena bien, pero que es muy importante, excluir a otros del uso de ese recurso. La palabra excluir no suena bien porque los políticos la usan mucho, pero fíjense ustedes que es de fundamental importancia, porque fíjense si no pudieran ustedes excluir a cualquiera que puede para entrar en su casa. Estaríamos en serios problemas. Imagínense una situación en la cual cualquiera puede entrar, sentarse en su sillón, prender el televisor, abrir la heladera, servirse algo, irse a dormir a su cama. La verdad que no sería una vida agradable. Por eso existe el derecho de propiedad, que es el derecho de excluir. De hecho, quienes entran a su casa son aquellos a quienes ustedes les abren la puerta y los invitan a pasar. Si ustedes encuentran en su casa alguno que haya entrado no de esa forma, bueno, están llamando a la policía. Así que este es un derecho fundamental. Y después, por supuesto, el derecho de disponer de la propiedad, es decir, de venderla, donarla, legarla, es decir, a sus herederos, en fin, usarla. Esos son los elementos que hacen en la propiedad. Entonces, fíjense lo que nos está diciendo este cuento del Principito. Este hombre no parece tener ninguna capacidad para ejercer ninguno de estos elementos del derecho de propiedad. No puede determinar quién accede y quién no accede a las estrellas, si se puede retirar algo de ellas, si se pueden administrar, si se puede excluir a algunos de que no las vean o de que no vayan. No puede hacer eso. Es decir, que efectivamente no tiene un control del recurso, digamos, que es la esencia del derecho de propiedad. Entonces, ¿cómo surge el derecho de propiedad? Él dice, bueno, el hombre de negocios dice, bueno, yo las cuento. Está bien, pero contarlas no quiere decir nada. Es lo mismo, miren, para poner otro ejemplo, que si yo dijera que voy a un notario ahora y le digo, mire, yo, por favor, hágame un título de propiedad sobre la luna, y la luna es mía. El hombre me va a mirar seguramente con cara rara, pero me va a decir, ¿y qué va a hacer usted con eso? Bueno, no sé, después la parcelo y la vendo, pero nadie me va a respetar, digamos, de que yo tenga efectivamente un derecho de propiedad sobre la luna por el simple hecho de haber redactado un documento en el cual me lo atribuyo, o como en este caso el hombre de negocios en el cuento, que simplemente las anota en un cuaderno y las va contando. Ese no es el origen de la propiedad. El origen de la propiedad no es la escritura que redacta, si bien la escritura que redacta el notario es muy importante, no es, así no se originó el derecho de propiedad en la sociedad. ¿Cómo se originó? Bueno, un filósofo clásico muy importante da la respuesta de esto, y esto es John Locke. Locke señala que el origen de la propiedad se produce cuando alguien mezcla su trabajo con un recurso que hasta el momento no tiene propietario. Es decir, lo que nos está diciendo en otros términos es que lo primero que hay es posesión, el hecho de controlar un recurso. Luego esto se formaliza como un derecho de propiedad cuando los demás reconocen esa posesión. Pero en principio supongamos esta situación en la cual hay un valle donde no hay nadie, y entonces yo llego y empiezo a sembrar una determinada parte de ese valle, y según el principio de Locke, yo estaría ejerciendo una primera posesión en aquella parte del valle en la cual yo mezclé mi trabajo, es decir, yo sembré y cosecho, etcétera, etcétera. Eso no quiere decir que no pueda venir otro en otra parte del valle
y también asentarse allí y ejercer también su primera posesión. Pero en principio yo aquí estuve generando este primer fenómeno, que es la posesión, que luego, en tanto y en cuanto los otros habitantes del valle reconozcan que es efectivamente mía, entonces se vuelve ahora un derecho de propiedad. Ahora, fíjense ustedes, la propiedad no significa que el propietario disfrute solamente de los beneficios que él le pueda dar, sino que también la propiedad lo hace responsable y tiene que hacerse cargo de todas las cargas. Ahora pensemos, por ejemplo, en nuestro caso común, que ustedes son propietarios. El derecho de propiedad genera un incentivo muy fuerte a proteger el recurso. Ustedes son propietarios de su casa, ustedes van a querer mantenerla, si pudieran incluso mejorarla, y si no lo hacen, no querer pierde valor, cae su precio en el mercado. Es decir, que el mercado está aplicando como una multa o una sanción inmediata a quien no, no ejerce correctamente su función de propietario. Entonces, la propiedad es un elemento de fundamental importancia. Cuando no hay propiedad, entonces estamos en presencia de algo que en economía llamamos la tragedia de los comunes, y esto es que cuando no hay propiedad nadie cuida un recurso. Voy a pasar ahora a Borges. Borges tiene un poema que la verdad que, miren, no tiene nada que ver con la propiedad, pero es un poema que se llama El Lobo, y hace referencia al lobo en Inglaterra y su desaparición. Lobos no hay más en Inglaterra. Y entonces él escribe, le escribe un poema del cual voy a leer solamente una parte para no leerlo todo ustedes, que dice: eres el último, 1000 años pasarán y un hombre viejo te soñará en América. Es decir, eso es él, ¿no es cierto? Lo soñará. De nada puede servirte ese futuro sueño. Hoy te cercan los hombres que siguieron por la selva los rastros que dejaste, furtivo y gris en la penumbra última. Es decir, está describiendo él el momento en el cual se caza y se mata al último lobo en Inglaterra. Y a partir de ahí, la especie, por lo menos ahí en Inglaterra, desaparece. Habrán llevado después de otros lados, por supuesto, eso. Habrá ahora de nuevo algún lobo en Inglaterra, pero en ese momento desaparecen. ¿Y por qué desaparecen? Bueno, porque no tienen propietario, porque no tienen alguien que los cuide y los quiera o tenga algún interés en reproducirlos. Todo lo contrario, como son dañinos, digamos, para las ovejas, los que son propietarios de las ovejas quieren cuidar a las ovejas y buscan matar al lobo para que el lobo no se las coma. Entonces, acá hay un elemento central que es la propiedad de un recurso genera el incentivo a proteger un recurso. Bueno, ahora, a veces la forma, la capacidad, digamos, de establecer el derecho de propiedad no es sencillo. Es decir, estamos enfrentados, si ustedes quieren ponerlo así, a un problema tecnológico. Es decir, no siempre es fácil establecer el derecho de propiedad. Después les voy a poner a ustedes un ejemplo muy actual de esto, pero en el caso de los animales, esto es algo que efectivamente así se produce y se puede ver. Sin embargo, el ser humano se las ha arreglado durante mucho tiempo
para ir desarrollando tecnologías o mecanismos a través de los cuales establecer el derecho de propiedad. Y uno de ellos lo hace referencia también Borges, quien no era de escribir novelas largas en absoluto, pero admiraba al autor de una de ellas, que es Herman Melville, y la obra, que ya es un clásico, es Moby Dick, que ustedes tal vez la conozcan. Moby Dick, ustedes saben, es el nombre de una ballena y de un capitán que está como obsesionado, digamos, con cazar a esta ballena. Esa es toda la historia de cómo la ballena en algún intento anterior había ocasionado que él perdiera una pierna, entonces andaba con una pata de palo, digamos. Entonces él tenía una obsesión de encontrar esa ballena. Y sale con un barco ballenero que supuestamente debería cazar ballenas como producción, pero él sale a buscar a Moby Dick. Bueno, Borges hace un poema sobre Melville y su Moby Dick. Pero en este caso yo quisiera señalar cómo se establecía el derecho de propiedad en algo tan complejo y difícil como son las ballenas. Porque las ballenas navegan, digamos, de norte a sur del océano. No hay forma de, si uno la va a poseer o uno va a ser el propietario de la ballena, no hay ninguna forma de tenerla en un determinado lugar, porque dadas las características del animal y donde vive. Sin embargo, los balleneros, describe Melville en su libro Moby Dick, habían desarrollado un mecanismo para establecer la propiedad, y esto era que tenían distintos colores en los arpones, y entonces muchas veces pasaba que le tiraban los arpones y efectivamente cazaban a la ballena y la terminaban subiendo arriba del barco. Pero otras veces pasaba que le tiraban los arpones y la ballena obviamente seguía nadando, navegando, y rompía las cuerdas y le quedaban los arpones clavados, pero los pescadores o los cazadores no podían hacerse de la ballena. Entonces la regla era que mientras la ballena mantuviera el arpón clavado, era del que lo clavó. Es decir, que si el día de mañana otro barco se enfrentaba con esa ballena y veía que tenía un arpón, entonces la regla era que la dejaba porque no le pertenecía. Todavía le pertenecía a quien había sido el primero en clavarlo. Quiere decir que esto era una forma original, pero primitiva, de establecer el derecho de propiedad sobre un recurso que de otra forma parece muy difícil, porque si no, ¿cómo hacemos la propiedad sobre los peces? Si nadan de un lado para el otro y no hay forma de hacerlo. Bueno, fíjense ustedes que la tecnología moderna, como es por ejemplo la tecnología de lo que llamamos ahora acuacultura o piscicultura, es un poco eso. Por ejemplo, ahora se producen camarones en gran cantidad y otro tipo de peces en fuentes, en grandes fuentes o en grandes redes en el mar, que ustedes a lo mejor las habrán visto en algún lado. Eso en realidad es nada más que una técnica de establecer un derecho de propiedad, porque ¿qué es lo que hace? Si yo pongo toda una red o si yo armo una gran fuente, los peces que están acá son míos y yo lo que quiero es reproducirlos, no eliminarlos. Entonces yo me voy a cuidar mucho de que cada vez, y tengo todo el incentivo para que cada vez haya más peces. Bueno, esto también aparece en una referencia de Borges, en realidad muy, muy corta, que cuento como anécdota nada más,
donde él describe a la ciudad de Buenos Aires a principios del siglo XX, en realidad, y habla de un tal Domenico de Palermo, de Italia, que añadió el nombre de su patria a su nombre, y que era proveedor de carne de la ciudad entre los años 1605 y 1614, y poseía un corral cerca de un río que se llama Maldonado, destinado al encierro o la matanza de Hacienda Cimarrona. Cuenta Borges. ¿Qué es la Hacienda Cimarrona? Bueno, la Hacienda Cimarrona, así se le llamaba aquí a las vacas, digamos, y toros que andaban sueltos y que en última instancia no eran de nadie. ¿Qué es lo que había pasado? Habían llegado los españoles, acá en nuestro continente no había vacas y toros, ellos trajeron esos animales y cuando llegan a donde está ahora Buenos Aires, dejaron unos animales ahí, pero después se fueron, porque ellos estaban buscando oro en realidad, y se fueron más al norte, donde está ahora Asunción, en Paraguay, y dejaron los animales, y estos animales empezaron a reproducir en un hábitat que era muy apropiado para ellos, porque eran pastos, una llanura enorme y unos pastos altos, y no había otro depredador, algún que otro puma. Bueno, entonces se generó este ganado salvaje, llamémosle, que ellos lo llamaban ganado cimarrón. Y eso generó la primera actividad económica, porque después volvieron a esa zona, y ¿cuál era la actividad? Era salir a cazar estos animales. En principio, sobre todo, se les sacaba el cuero, todavía no se podía aprovechar el resto del animal porque no había la tecnología del frigorífico, a un recurso sin propietario, ¿no? Y de nuevo, cuando los recursos no tienen propietario, entonces son degradados. Y eso es lo que ocurre con muchos de los, por ejemplo, de los problemas ambientales, el agua, el aire, etcétera, son problemas en última instancia de derechos de propiedad. Asimismo, también otra característica de la propiedad es que la posesión de propiedad es también posesión de poder. Por eso los señores feudales, sobre todo, querían ejercer ese poder, ser propietarios de nuestra casa nos da el poder de determinar quién va a entrar acá, y acá estamos como a cubierto. Y en tanto y en cuanto esa propiedad esté distribuida, también, en cierta forma, está distribuido el poder. En los países comunistas, donde todo pertenece al Estado, ese poder está concentrado todo, por supuesto, en el Estado y no en las personas. La propiedad privada, que es una propiedad dividida, de hecho Hayek él creía que no había que usar la palabra privada, sino había que usar algo así como propiedad dividida, porque quiere decir entonces que la propiedad está dividida en cientos, miles o millones y millones de personas, y en tanto y en cuanto está dividida, bueno, no hay ninguno que pueda ejercer poder sobre los demás. Pero si toda la propiedad está en manos del Estado, entonces, claro, el Estado es el que concentra todo ese poder. Entonces, por último, tal vez, no sé si habrá algo más, para que haya propiedad, un recurso tiene que ser escaso. Es decir, nunca hablamos de la propiedad del aire, por ahora, al menos. ¿Por qué? Porque no es escaso. Por lo tanto, no es un bien económico. O si ustedes quieren, otro ejemplo, Robinson Crusoe, solo en la isla, no tiene necesidad de plantear el tema de la propiedad. Está solo en la isla, puede hacer lo que quiera ahí. Ahora, una vez que llega Viernes, el otro personaje, ahí se empiezan a presentar cuestiones relacionadas con la propiedad. Y Crusoe le dice a Viernes, esta es mi cabaña, esta es mi cama, esta es mi cabaña, esta es mi cama,
En todo caso, tú te tienes que hacer otra. Pero ahí empieza a establecerse entonces el principio de propiedad, que no era necesario cuando él estaba solo en la isla. Bueno, hasta acá entonces, Andrea, y vamos a preguntas y comentarios. Gracias, profesor. Sí, ya tenemos unas primeras preguntas o reflexiones. Aquí preguntan si podría poner ejemplos o comentar sobre literatura referida a violación a los derechos de propiedad. Y ponen de ejemplo el famoso libro escrito por Karina Sáenz Borgo, La hija de la española, que es esa literatura que surge venezolana de la diáspora, en la que señala cómo la protagonista, luego de pasar años fuera y al regresar, bueno, consigue toda su casa invadida y bueno, esa novela es un claro ejemplo de la violación a los derechos de propiedad que hemos sufrido en Venezuela en las últimas 2 décadas, ¿no? Entonces ellos preguntan si tiene algún comentario de otro tipo de literatura sobre violación a los derechos de propiedad. Sí, en títulos ahora no me sale ninguna en forma inmediata, pero sí recomendaría, por ejemplo, todas las novelas y cuentos que hay escritos sobre las experiencias en el comunismo, ¿no? Desde el archipiélago Gulag a todo lo demás que ha habido, son claras demostraciones de violación de la propiedad, porque hay algo que tenemos que tener en cuenta, y esto viene de la definición de Locke. Locke dice que el primer derecho de propiedad que tenemos es sobre nuestra propia persona. Primero somos dueños de nuestra persona, de nuestro cuerpo. Por lo tanto, todo lo que llamamos ahora violación de derechos humanos, perfectamente puede ser catalogado como una violación de la propiedad a nuestra persona. Así que ahí hay una enorme literatura. Ahora no se me ocurren, no soy de buena memoria yo, no se me ocurren los nombres, los títulos de los libros, pero cualquiera de esos textos, efectivamente, va seguramente a haber mucha referencia. Bueno, yo me atrevería a mencionar porque en estos días he estado en reuniones con María Martí, las famosas novelas de Ayn Rand, sus novelas distópicas, porque bueno, siempre se menciona a Orwell, o se menciona a Bradbury, o se menciona Orwell, Bradbury, Huxley como literatura distópica. Y ejemplos de regímenes totalitarios en sociedades, en futuros apocalípticos de algún modo, ¿no? Pero a veces se olvida un poco Ayn Rand y, por ejemplo, bueno, en El Himno, una de sus primeritas novelas, como la ausencia del yo a lo largo de toda la novela es el perfecto ejemplo de que hay una ausencia de individualidad y de propiedad, porque nuestra primera propiedad es nuestro cuerpo, como nos decía Rothbard, o como también está comentando aquí, o también su típica novela, La rebelión de Atlas, en donde, claro, hay claros ejemplos de las medidas que toman el Estado y los saqueadores, los identificados como saqueadores en contra de los emprendedores, y es clara violación a los derechos de propiedad. De hecho, hay una escena muy famosa en la que uno de los personajes, cuando ya le están expoliando a través de distintas leyes, lo que hace es quemar su propiedad y decir como lo encuentren o algo así, si no me recuerdo mal. Y eso también es una de las características de la propiedad. Tú puedes hacer con tu propiedad lo que a ti te dé tu real gana, ¿no? En ese sentido, incluso hasta destruirla, ¿no? Para evitar que otros usen o abusen de ella, ¿no? Así es. Muy sí. buen ejemplo. Sí. Sí. Aquí también están preguntando cómo, ya es un tema de educación o de formación, cómo inculcar la cultura hacia la propiedad, porque por ejemplo en Venezuela nosotros lamentablemente tenemos una cultura liberticida y en contra de la propiedad. De hecho, Chávez no es casual, que casualmente cumple 10 años en la quinta paila del infierno, y él llega no por casualidad, había unas condiciones previas y lamentablemente esas condiciones previas eran culturales. ¿Cómo se puede formar culturalmente a favor de la propiedad?
aparte de este trabajo que estamos haciendo, usted tiene un importante trabajo en identificar en esas obras de la literatura que si bien no hablan expresamente de los principios liberales, pues son ejemplos de enseñanza de los principios liberales. ¿Qué otra cosa puede hacerse? Sí, bueno, primero voy a señalar que en realidad yo creo que esto de todas las cosas, o todos los principios del liberalismo, este debería ser uno de los más fáciles de aprender, porque esto es algo que si cualquiera de ustedes se pone a observar, lo tienen los niños desde muy pequeños. Andá a sacarle un juguete a un niño, vas a ver cómo reacciona. A veces ellos todavía no comprenden la propiedad del otro, porque a veces van y le sacan el juguete al otro y ahí se arma medio un escándalo, pero tienen una clara instinto, digamos, de propiedad. Debo decir, en este sentido, de que ese instinto de la propiedad es algo que incluso es previo al ser humano. Hay animales que muestran un cierto instinto de propiedad. Está el macho que tiene su rebaño y nadie lo puede tocar. Los perros que marcan un determinado territorio. Hay muchos animales que marcan territorio en forma similar. Entonces quiere decir que esto es algo que forma parte, digamos, de nuestra esencia en última instancia. Solamente creo que lo que es necesario entender es que este es un derecho que poseemos y que no deberían poder quitarnos esa capacidad de decidir sobre ese recurso, ya sea nosotros mismos o las cosas que nosotros poseemos. Pero yo creo que cualquiera entiende la importancia de la propiedad cuando, no sé, alguien, cuando es robado, por ejemplo, lo roban por la calle y seguramente no aceptará eso con gracia, decir, bueno, en fin, me robó, seguramente lo necesite. No, la reacción inmediata es una reacción de enojo por haber violado el derecho que uno tiene. O sea que la gente en general tiene una clara comprensión de lo que es la propiedad y su importancia. Lo que tiene que entender es la necesidad de que no sea disminuido ese derecho o violado precisamente por aquel que debería ser el que lo tiene que proteger, que es el gobierno, ¿no? Sí. Me recuerda un poco a este libro de Richard Pipes, Propiedad y Libertad, Ajá. Dos conceptos inseparables, que en el primer capítulo, claro, él hace la comparación histórica de los beneficios de la propiedad en las sociedades libres y en las sociedades sometidas a regímenes totalitarios. Pero los primeros capítulos atienden justamente a eso que usted está comentando, que forma parte del instinto humano o del instinto animal, el poseer, y luego ya tener conciencia de la propiedad, es algo muy inherente al ser humano. Y también, yendo a obras como la de John Locke, el ser humano tiende a estar en su estado de naturaleza en libertad, procura la libertad. También en nuestro estado de naturaleza procuramos ese instinto de poseer y de tener. Si quieren algo de literatura y de historia en ese sentido, porque incluso ese libro de Richard Pipes es histórico, pero también me parece muy antropológico y sociológico en el sentido del estudio del ser humano respecto del objeto de estudio, en ese caso, que era la propiedad. Así es. Aquí también están preguntando si la literatura latinoamericana no más bien ha fomentado el intervencionismo. Y yo me atrevería a complementar ese comentario y decir, bueno, de América Latina, de Colombia, surgió el realismo mágico, que me parece como el mejor ejemplo de una forma de aproximarse al poder bastante abstracto, bastante mesiánico. Gabriel García Márquez, incluso como persona, a pesar de que no lo dijo, esquivó siempre decirlo de frente, tenía una amistad con Fidel Castro y era por su forma de aproximarse y de adorar el poder, a diferencia, y yo creo que es una excepción de Mario Vargas Llosa,
que tiene una aproximación al poder crítica, incluso desde su época comunista, ¿no? Sí. Crítico de las dictaduras peruanas, y luego cuando tiene la conversión, pues ya es mucho más abierto y defensor de las ideas liberales. Pero digamos, Juan Aníbal Vargas Llosa me parece que es una excepción dentro de nuestra literatura latinoamericana, y tal vez figuras como la de Gabriel García Márquez y estas corrientes como el realismo mágico, que pienso que sí, dentro de la literatura fomentan el intervencionismo, y esta cultura, lamentablemente, creo que es lo que tenemos en América Latina. Bueno, pero yo creo que hay un poco de todo, porque vos señalaste que por un lado está García Márquez, por otro lado está Vargas Llosa, yo antes cité a Borges, que tuvo una filosofía claramente libertaria. También, ¿cómo es ay, se me borran los nombres ahora, el autor de, por ejemplo, del Logro Filantrópico? Octavio Paz. Octavio Paz, y así vas a encontrar unos cuantos literatos latinoamericanos claramente defensores de la libertad y en ese sentido defensores de la propiedad. En fin, yo creo que, por supuesto, ha habido, como hay en el mundo intelectual y en el mundo académico, en el mundo artístico, ha habido durante un tiempo una inclinación hacia las políticas de izquierda. Lo podías ver en un Sartre, en una Simone de Beauvoir, por ejemplo, todos ellos. Pero la verdad es que después, cuando se vino abajo la Unión Soviética y se cayó el comunismo en todo el mundo, ya no sabían qué decir, ¿no es cierto? Y creo que eso de alguna forma ha cambiado. Se ha moderado, aunque es cierto que el mundo artístico e intelectual tiende a ser un poco más de izquierda que el común de la gente, ¿no? Sí, bueno, sí, lamentablemente. Aquí hay una pregunta filosófica. Nos acaban de citar a David Hume. A ver si lo puedo leer bien desde aquí. Y disculpen si me veo un poco torpe leyéndolo. En mis cursos de economía en la universidad uso su libro. No, ya va. Perdón, Teresa, me salté una pregunta. Según Norberto Bobbio, la ley de Hume es una ley de muerte para el derecho natural. Considera como la ley de Hume que una norma se fundamenta solo presuponiendo otra norma porque se supone otra. Si esto es así, ¿cuál es el fundamento ético que sostiene el sistema ético de la propiedad como derecho natural? Y una última pregunta, no sé si pregunta o más bien reflexión. Teresa Sosa comenta, en mis cursos de economía en la universidad uso su libro como texto principal, eso se agradece profundamente, y en un trimestre los estudiantes si descubren la propiedad y se asombran, pero no estaban conscientes de este derecho de propiedad. Un estudiante un día dijo, cuando digo me robaste, estoy diciendo violas mi propiedad. Esta fue una reflexión. Está muy bien, lo de Teresa está muy bien, efectivamente es así. En cuanto a la pregunta que menciona a Bobbio, tenemos que tener en cuenta hay distintas justificaciones éticas sobre la propiedad, ¿no? Y una justificación es la justificación utilitarista. Digamos, acá aparecen las grandes escuelas de filosofía moral, aparecen también con sus opiniones sobre la propiedad. Para los éticos utilitaristas, la propiedad se justifica por sus resultados, porque son resultados positivos los que genera, algunos de los cuales yo he mencionado, ¿no? Y eso le daría la justificación a sostener esta institución. Por otro lado, aquellos que sostienen la propiedad como derecho natural tienen una influencia, digamos, tal vez están más representados por Locke, y antes de Locke, todos quienes sostenían que la propiedad era algo asignado por Dios al ser humano, ¿no es cierto? La visión no religiosa del derecho natural de propiedad es una que dice que
bueno, un poco la de Locke, ¿no es cierto? Que uno es propietario de su propia persona y que por lo tanto luego de ahí se deriva la propiedad que tenga sobre las cosas, pero que hay un derecho en tanto y en cuanto, o que tiene que ver con la naturaleza del ser humano mismo. Y de ahí la justificación, digamos, del derecho a propiedad como un derecho natural en una versión no religiosa, digamos. Y después hay otras versiones también, de acuerdo a las distintas escuelas u orientaciones éticas, pero esencialmente son esas dos las que han estado discutiendo, digo, el utilitarismo o si ustedes quieren, Kant, han estado discutiendo durante los últimos 200 años, ¿no? En fin, pero no quiere decir que ninguna de ellas, aunque vamos a encontrar autores que tal vez sí lo hagan, pero ninguna de ellas en su esencia niega el derecho de propiedad, sino que simplemente le dan distintas justificaciones, que a uno le pueden gustar más o a uno le pueden gustar menos. A uno, un Murray Rothbard diría, yo voy a defender el derecho de propiedad al margen de los resultados que tenga, ¿no? Critica la visión utilitarista, digamos, ¿no? Bueno, está bien, puede ser que sea por allí, y también están quienes la defienden desde un punto de vista utilitario, que incluso un Mises podría incluirse allí. Gracias, profesor. Creo que no tengo más preguntas ni reflexiones, solamente tengo agradecimiento porque uno podrá ser lector, por ejemplo, de Borges, pero luego de leer sus artículos primero y ya luego sus trabajos a profundidad, sobre todo el último, Borges y la economía, y les recomiendo a los que están conectados, se consigue en nuestra librería de SEDICE y también lo pueden consultar en la biblioteca de SEDICE. Uno consigue, luego de su análisis, de ver este liberal clásico que puede llamarse Borges, uno se encuentra con un Borges completamente distinto, y luego de estas reflexiones y leer nuevamente a Borges, uno es un lector distinto y se encuentra frente a una obra distinta. Entonces, este trabajo lo agradecemos profundamente porque es una forma de aproximarse a la propiedad y a la literatura de un modo completamente distinto. Gracias nuevamente, profesor, bien, por siempre aceptar nuestras invitaciones, por siempre hacer causa con SEDICE y con el caso venezolano, por su trabajo. Y bueno, a los que se han conectado, los invito al próximo miércoles en la continuación de este ciclo, y será sobre la propiedad y la blockchain. Son temas álgidos, son temas difíciles, son temas álgidos, pero hay temas que hay que abordar obligatoriamente. Si tiene algunas palabras finales, profesor. Bueno, un placer. Me parece muy importante que ustedes estén tratando este tema que es fundacional, digamos, porque esto está en la raíz de la construcción de una sociedad y sobre todo de una sociedad libre. Se encuentra precisamente el respeto a la propiedad. Como dije antes, incluyendo la propiedad que tiene sobre uno mismo, quiere decir que ahí entra todo el respeto a los derechos individuales en general. Así que la propiedad es el que tenemos sobre nosotros y sobre las cosas que producimos, digamos, es un elemento central de una vida en una sociedad libre. Así que muchas gracias y muy interesante que traten este tema. Gracias, profesor. Gracias a los que se han conectado y recuerden conectarse los próximos 2 miércoles. Gracias y cuídense. Bye. Chao, chao. Gracias.